Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la segunda unidad del curso Herramientas Jurídicas frente a la violencia de género y violencia familiar. Y para ello vamos a compartir pantalla. Que nos va a ayudar a desarrollar esta unidad. Bueno, esta segunda unidad es mitos y estereotipos en la violencia de género, y la vamos a enfocar desde los mitos y los estereotipos, comenzando por los mitos socioculturales. En el libro Protección contra la violencia familiar, Silvia García de Giglino y María Alejandra Coaviva desarrollan los siguientes conceptos. Los mitos de la violencia de género son provenientes de la cultura patriarcal y respaldan al hombre en el ejercicio de conductas violentas hacia la mujer. Lo justifican. Una de las características que define al mito es su resistencia al cambio. En virtud de que los mitos se transmiten de generación en generación, se arraigan en la cultura, van tomando valores, cierta valoración, no valores, valoración en la sociedad, que bueno, para desarticularlos y desarmarlos hay obstáculos, hay resistencia. Algunos de los ejemplos de estos mitos son: las mujeres que son maltratadas es porque algo habrán hecho, frases repetidas en la sociedad, en la familia, en los amigos. Si se quedan junto al hombre violento es porque les gusta, si realmente la quiere no puede golpearla, no es verdad, hay negación. El hombre violento es un enfermo y hay que tratarlo como tal, justificar la conducta violenta del hombre mediante la salud, problemas referidos a la salud mental. Solo sucede en familias de bajos recursos. El hombre es celoso porque la mujer le causa los celos, la culpable, ¿no?, de la situación que él reaccione así, se pone en cabeza de la mujer. La mujer debe ser obediente. El maltrato emocional no es tan grave como el físico. La vida de la pareja es privada y a los demás no le tiene que importar lo que suceda dentro de ella. Eso hace que lo público no pueda intervenir en el ámbito privado a nivel de desarticular este tipo de conductas. Estas autoras también desarrollan acerca de este tema, que es: ¿qué idea se tiene de cómo deben comportarse los hombres y las mujeres en una sociedad? A modo de ejemplo, se dice que los hombres deben ser fuertes, egocéntricos, sostén del hogar, valientes. En cambio, de las mujeres se espera que sean emotivas, susceptibles, cariñosas, hogareñas, coquetas. Pero esa imagen, cuando no se da, se sostiene que las mujeres, cuando no se cumple ese ideal, se sostiene que las mujeres son volteras, lloronas, chismosas, histéricas, provocativas, fáciles. Esto nos da un pantallazo de qué ideas y qué mitos se instauran en la sociedad, se instalan en la sociedad, y nos hace difícil desarmar esas ideas machistas. Los estereotipos de género. El estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas, o papeles que son o deberían ser ejecutados, papeles, roles, tareas determinadas ejecutadas por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violación de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales. Esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala. Digamos, cuando pasa a ser política, cuando el estereotipo se mete en las políticas
públicas, ¿no? Se invade, impregna el razonamiento de los que deben, el razonamiento, el actuar, y la manera de evaluar y pensar que tienen los operadores de la justicia, por ejemplo, se profundiza más esa violación hacia el género, esa opresión hacia el género, porque son justamente ellos los que deben salvaguardar de esta situación a las mujeres. Por eso decimos que las operadoras y operadores de justicia, como también todos los integrantes de los otros estados, de los otros poderes del Estado, deben mantener la alerta de no incurrir en el uso de estos estereotipos. Tienen la obligación de desarmarlos, y aquellos que se enmascaran en las formalidades de las presentaciones jurídicas o en la naturalización de los hechos del caso, también se debe estar alerta para identificarlos. Es necesario que se encuentren herramientas jurídicas necesarias de uso cotidiano de los operadores y las operadoras del Estado para llevar a cabo esta alerta. De ahí la capacitación, la sensibilización en la escucha de las mujeres vulneradas, desde una comisaría de la mujer, un juzgado, cualquier administración pública en donde esa mujer vaya a pedir ayuda. Los estereotipos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para abordarlos, vamos a citar el caso del campo algodonero contra México, en noviembre del 2009. Asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, jóvenes y adolescentes, con los cuerpos hallados justamente en un campo algodonero, en donde la Corte Interamericana condena al Estado mexicano como responsable por la desaparición y muerte de estas 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad. La forma en que fueron encontrados los cuerpos de las 3 víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad, objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. La Corte Interamericana establece en su decisión los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Establece directrices, establece estándares jurídicos internacionales para poder alertar cuando se está frente a situaciones de violencia de género. La finalidad es poner una perspectiva preventiva y punitiva frente a estos hechos. En este caso se identifica, en el caso del campo algodonero, se identifica claramente la imagen estereotipada de la mujer cuando la reacción de los agentes policiales no es iniciar inmediatamente la búsqueda, iniciar el proceso de búsqueda de estas adolescentes y jóvenes desaparecidas, ante el reclamo de la familia. Ellos, el personal policial, lo primero que comienza a decir es: seguramente salieron con sus novios, son voladas, no tardarán en regresar al lugar, no está desaparecida su hija, anda con el novio, con sus amigos de vaga, si le pasa esto era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena debe estar en su casa. Claramente con estas frases y con esa reacción de la policía estamos frente a que está encarnado un estereotipo de una adolescente y joven en el razonar del personal policial, que es justamente el encargado de ir a protegerla, de iniciar una búsqueda y un proceso eficiente, rápido, de entender que no es culpa de ellas lo que le está pasando. El análisis de la sentencia de la Corte Interamericana tiene que hacerse bajo determinados ejes rectores. Debida diligencia en la investigación de hechos de violencia contra la mujer. Esto es justamente lo que les estaba diciendo sobre la reacción tardía de la policía, ¿no? Por tener una idea incorrecta, una idea violatoria del género sobre las adolescentes y jóvenes.
discriminación y violencia contra las mujeres, estereotipos de género, feminicidio como tipo penal, no ya un homicidio por cuestiones pasionales, ni un homicidio común, sino poner la muerte es a causa del género, ¿no? De que son mujeres, protección, y el último, protección a las niñas. Se encontró al Estado mexicano responsable por la violación de los siguientes artículos. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Se violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal. Acá es muy importante porque aparece el concepto de el derecho a vivir libre de violencia. Las garantías judiciales que hicieron a un proceso ineficaz y tardío, derechos del niño, algunas eran menores de edad, protección judicial integral. La protección judicial integral habla sobre el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, en donde tampoco se respetó la obligación de respetar los derechos en general, y el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. En el ámbito nacional, en la Corte Suprema de Justicia desmantela un estereotipo de género en el caso Cisneros. La Corte Suprema de Nación sostiene que surge de la propia sentencia de la Corte salteña un reconocimiento a la discriminación contra las mujeres. El caso es sobre la denegatoria de las empresas de transporte público de Salta a contratar a Cisneros como colectivera. Cumplía los requisitos de idoneidad, los requisitos legales, pero como era mujer, implícitamente no se la contrataba. No se daba una explicación lógica, justificada, sobre el por qué no podía ocupar esa tarea, hacerse cargo de esa tarea. Surge del expediente, es interesante esto, manifestaciones de los empresarios del transporte público diciendo: esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias. ¿Entienden? Ahí se refleja el estereotipo de roles determinados y tareas determinadas en las mujeres. Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. No es tiempo que una mujer maneje colectivo. Se debe ordenar el tránsito en la ciudad. Inclusive acá la considera incapaz para llevar a cabo esa tarea, porque primero tendría que estar ordenado el tránsito para que ella después se incorpore. No es suficiente con que los empresarios o los hombres en posición social de poder manifiesten que no discriminan, sino que las conductas, esa idea, ese relato debe ser llevado a la práctica, debe ser llevado al acto. En el libro Estereotipos de Género, Perspectivas Legales Transnacionales, de Rebecca Cook y Simone Cusack, se elaboran preguntas para detectar los estereotipos que nos ayudan a poder estar en esa alerta permanente de la que hablamos anteriormente. ¿Se está negando un beneficio de las mujeres en razón de la existencia de ciertos estereotipos de género? En razón de la existencia de ciertos estereotipos de género, ¿se le está imponiendo una carga extra a las mujeres? ¿Se degrada a las mujeres, se les minimiza su dignidad o se las marginaliza de alguna manera en razón de la existencia de ciertos estereotipos de género? Para todo ello, la CEDAW, el Comité de la CEDAW, que es el órgano interpretativo del Tratado Internacional, elaboró recomendaciones al respecto, la 25, la 33 y la 35, que las vamos a estar viendo durante todo el curso, ya las nombramos en la clase anterior, en donde se le recomienda a los estados signatarios de que ajusten su legislación interna para que se respete el acceso, la tutela judicial efectiva de las mujeres que necesitan que se las escuche cuando se les está violando su derecho, no se les está permitiendo ejercer el mismo, cuando están siendo vulneradas, dañadas, y se los obliga no solamente a acomodar su legislación interna a estos parámetros, sino a capacitar al personal,
a sensibilizar a los operadores del Estado a que tengan esa atención y esa mirada con perspectiva de género. El artículo 5 de la CEDAW y el 6 y 18 de la Convención Belén do Pará establecen la obligación de los estados signatarios a erradicar los estereotipos de género. La interseccionalidad en la perspectiva de género también es un tema que debemos abordar, porque hoy en día se debe completar esa perspectiva de género con esta llamada interseccionalidad. Surge del Tratado de Géneros, Derecho y Justicia, Derechos Constitucionales y Derechos Humanos, de Marisa Herrera, Silvia Fernández y Natalia de la Torre, en el capítulo de Camila Fernández Meijide, los siguientes conceptos. La interseccionalidad es un enfoque teórico y una herramienta para la práctica jurídica que posibilita representar y analizar las distintas formas en que diferentes vectores de la opresión, como la raza y el género, interactúan y se entrecruzan en un contexto determinado, para dar lugar a diferentes formas de privilegio y experiencias de opresión. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros solo jerarquizamos alguno de los ejes de igualdad, reproduciendo la idea de que las mujeres configuran un grupo homogéneo con vivencias de opresión universales, ocasionamos más exclusión de las mujeres de la escena social. Desconocer la particularidad de situaciones y experiencias en la que se cruzan los distintos ejes, que ahí llaman vectores de desigualdad y discriminación, como son raza, nacionalidad, pobreza, género, sexualidad, etc., lo que hace es invisibilizar la situación subalterna de sometimiento en que las mujeres se encuentran, y la resistencia a la que dan batalla las mujeres que están atravesando esa situación. Es importante entender de que debemos analizar estos, como dije antes, vectores, ejes de discriminación, no en forma compartimentada, sino independiente, sino en una forma de diálogo entre todas ellas. Porque si no, lo que provocamos es una discriminación, una situación de opresión aún mayor sobre las mujeres, si no hacemos esta lectura. Distintas características de las personas se entrecruzan de forma material y simbólica, para dar paso a nuevas formas de sometimiento, más oscuras y dañinas. Nosotros, lo que nos obliga a la interseccionalidad como realidad es a no ver a la opresión de género como una sola categoría, como un solo eje identitario, y tampoco como una discriminación compuesta de la sumatoria de ejes. Como les dije antes, hay que verlos como si fuera un diálogo en simultáneo de todas esas situaciones de opresión al mismo tiempo. La perspectiva de la interseccionalidad es considerada un método de análisis obligatorio en el sistema de derechos humanos, porque tiene una influencia directa para la determinación de remedios y medidas reparatorias que permitan desactivar condiciones de sometimiento de todos aquellos grupos que están bajo opresión. Creo que de la misma manera que la perspectiva de género ya no es una opción, sino una obligación, como dije, la completud para que esto sea realmente equitativo y justo, tiene que tener esta otra perspectiva de interseccionalidad. Bueno, hemos terminado la segunda clase y nos vemos la próxima. Muchas gracias.